Bien, buenas tardes a todas, todos y todes. Es un gusto recibirlos en esta oportunidad, en este conversatorio, en el que estamos conversando justamente con dos apreciados colegas latinoamericanos sobre este tema de actualidad. Eh, la dinámica es, digamos, la habitual. Vamos a tener primero la presentación de Matías Ponce, luego va a intervenir Roberto Gondo y finalmente lo haré yo. Inmediatamente después de eso abriremos un momento y una para eventualmente recoger las preguntas que hayamos recibido del chat para formularla a todos los participantes y con la ayuda de los colegas tanto de la oficina de eventos como del departamento de comunicaciones, poder atender sus inquietudes y también contrastar puntos de vista. Entonces, sin más preámbulo, quiero presentar al primer expositor, que es Matías Ponce. Matías Ponce es uruguayo, gran amigo, director de comunicaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y desde donde trabaja distintos temas relacionados justamente con el diálogo y promueve una red que se llama Red Dialoga, que nuclea más de 4.000 periodistas vinculados a temáticas de derechos humanos en toda América Latina. Matías es doctor en comunicación política, ha enseñado un buen tiempo también en la Universidad Católica de Uruguay, ahora como parte de la Corte Interamericana, y trabajando allí, reside en San José. En este momento exactamente está en Montevideo, y ha trabajado estos temas, tiene ahí claramente un fondo alusivo a nuestro tema. Tiene un libro publicado sobre este tipo de comunicación, y es un honor tenerlo en esta oportunidad. Luego, es un honor también estar acompañados por Roberto. Presentaré su trayectoria académica y profesional más adelante. Y entonces, sin más preámbulo, cedo el uso de la palabra a Matías. Adelante, Matías. Aquí estoy, aquí estoy. Ahí está. Un pequeño delay. Bueno, buenos días, buenas tardes, perdón, Luis, buenas tardes, Roberto, qué gusto saludarles y poder estar en contacto con ustedes desde la Pontificia Universidad Católica del Perú y en este importante evento que han desarrollado. Quería preguntarles si puedo compartir la pantalla. Sí, ahí veo que para compartir una pequeña presentación que nos pueda ilustrar la relevancia de esta temática respecto a cómo desde la comunicación política, desde la comunicación de gobierno, podemos visualizar y retomar este desafío que se nos abre para quienes trabajamos en temáticas de comunicación de organizaciones internacionales, de comunicación de asuntos públicos en general, de comunicación de gobierno, cuando hablamos de lo que hemos denominado junto a mi colega Omar Rincón, fake crash.
¿Por qué las noticias falsas y el proceso de la desinformación es de gran relevancia para todos quienes trabajamos en la órbita de comunicación política y quienes las estudiamos? Bueno, porque no solamente afecta a la comunicación corporativa, las relaciones públicas de los gobiernos, también es una temática que afecta a la comunicación de las políticas públicas, la gestión de prensa, el manejo de la reputación corporativa en redes sociales, la propia gestión de información interna dentro de una organización, así sea esta pública o privada, y el tema de las vocerías y qué es lo que sucede con las estrategias de desinformación en redes sociales. Dado que acepté esta invitación a compartir con otros colegas de América Latina, como es mi querido amigo Roberto Gondo, mi querido amigo Andrés Cañizales, con quienes hemos estado vinculados desde hace muchos años, voy a hablar en general de contexto en América Latina y luego seguramente de algunos casos en los cuales probablemente Roberto pueda profundizar mucho más, y así como también mi colega Andrés Cañizales. Pero me gustaría poder conversar sobre la temática de desinformación, contextualizándolo en un punto que es de particular relevancia para quienes comprendemos, tratamos de entender estos fenómenos, que es el tema de las estrategias de difamación contra periodistas y defensores de derechos en contextos de sistemas mediáticos liberales capturados, y cómo podemos visualizar este problema en América Latina. Lo primero, ¿por qué se convierte en algo de gran relevancia el concepto de las noticias falsas? Bueno, porque toca la parte del corazón central del eje del estudio de la comunicación política, que es precisamente la construcción de un relato político en el cual todos tratan de poder colocar su cuota parte de relato político, de incidencia, y en los contextos de sistemas presidenciales exacerbados en América Latina, muchas veces esta disputa se da tratando de dejar de cooptar toda la escena de la comunicación política, y muchas veces sin dejar lugar a la disidencia, sin dejar lugar a los medios opositores, e incluso, que es lo que se da con el fenómeno de uso intensivo de las redes sociales, tratando de reemplazar la tarea periodística por una especie de pseudo comunicadores que tratan de incidir sobre la construcción de la agenda pública. Así es que llegamos a este libro, que desde ya les invito a leer, que se llama Feicracia, en donde junto a Omar Rincón y un grupo de colegas de la región, tratamos de estudiar y comprender cómo las estrategias de desinformación y reproducción de discurso de odio se han convertido en las principales herramientas de la comunicación política, sobre todo en el contexto de las últimas campañas electorales. Cuando hablamos de últimas campañas electorales, nos referimos, por ejemplo, la que llevó a Bolsonaro al poder. Estamos hablando año 2019, 2020, es un libro 2018, 2019, 2020, un libro que editamos el año pasado. El uso intensivo de estas estrategias de desinformación conlleva aparejado un intensivo que vivimos en común en los distintos países de América Latina, de la reproducción de discursos de odio contra quienes buscan develar las estrategias de desinformación que se dan en las campañas electorales. Este libro lo construimos a la par de que se estaba realizando este otro esfuerzo de los colegas Ernesto Calvo, Natalia Uruguete y un conjunto de colegas también en la región, en la cual definimos el concepto de burbujas polarizantes, en el sentido de que en los contextos de uso intensivo de redes sociales y de quedar presos prácticamente del algoritmo, de los contactos que terminamos teniendo en las redes sociales, comenzamos a producir y reproducir contenidos que lo único que hacen es reforzar nuestras posiciones iniciales, y por ende eso es tierra fértil para quienes, comprendiendo bien el algoritmo, pueden difundir noticias falsas, bulos o como quieran llamarlos, tratando de atacar a quienes están en el círculo de la comunicación política generando información de carácter real, normalmente periodistas o activistas sociales. ¿Cómo es el modus operandi que lo vemos de manera transversal en nuestro libro? Bueno, básicamente los bot centers, los net centers, lo que hacen es tratar de construir estas noticias falsas de manera de acrecentar la construcción, esa prácticamente monopólica del relato, y generando a través del uso de granjas, bot center, net center, bocinas, tienen distintos nombres la temática en América Latina, tratando de generar una especie de mayorías que son de carácter artificial, que no son reales, ¿bien? Entonces, esas mayorías que no son reales y que buscan o aparentan ser reales, se logran a través de estos mecanismos de reproducción de información, muchas veces de carácter falso, que han minado la construcción de la agenda pública.
Y entonces la manera más eficaz que han encontrado estos grupos de inteligencia artificial es la creación de usuarios falsos en redes sociales que no necesariamente aumentan el alcance, la difusión de los contenidos compartidos, pero que sí, dado su volumen, dan una estructura de ser aquello por lo cual se pelea tanto en las campañas electorales y en la discusión en la agenda pública, la famosa mayoría social. En el libro y en otros estudios que me ha tocado realizar para el Departamento de Asuntos Políticos de las Naciones Unidas, de la Secretaría General de las Naciones Unidas, hemos visto en algunos países de América Latina este modus operandi respecto a cómo funciona la difusión de noticias falsas y los bot centers. Tenemos las creaciones de cuentas madres, comienzan con creaciones masivas de seguidores, que comienzan precisamente, como lo vimos, y Roberto lo podrá profundizar en el caso de Brasil, a eh, construir esta arquitectura de contenidos en términos de clivaje, es decir, estás a favor o estás en contra mío, y que comienzan a utilizar estas estrategias de desinformación construyendo tendencias en redes sociales que al final del día terminan con un gran desafío que es, en definitiva, la capacidad de alfabetización que tienen los usuarios en redes sociales para comprender si algo es verdadero o no, porque al final del día esa estrategia de desinformación terminan llegando a usuarios comunes que no participan necesariamente de estos debates y que comienza a sembrar la duda, ¿bien? Con los impactos que eso puede tener, sobre todo en el reforzamiento de las burbujas, ¿bien? De cómo nosotros comenzamos a recibir información que no sabemos si es verdadera o no, pero con la legitimidad de que me la brindó alguien, por ejemplo, que está en un grupo de WhatsApp, o que está en mi grupo en Facebook, o que yo le sigo en Twitter, comienza entonces a construirse una especie de bucle recursivo, una bola de nieve que se hace cada vez más grande y que termina afectando en la forma en que nosotros comprendemos esa realidad eh, y habilita a estas personas que nosotros podemos denominar, se manejan en redes sociales, en compartir noticias, como los inciviles, en inglés tiene un término específico, pero podría venir a ser la incivilidad o los discursos de odio que tantos vemos en redes sociales. Bueno, es el campo minado de las estrategias de desinformación y de este funcionamiento del algoritmo que jerarquiza la polarización de los discursos. ¿Bien? Y la producción de los automatismos maliciosos, ¿no? Con información falsa. La gran pregunta que nosotros nos hacemos, tanto en el libro como en otros esfuerzos que se han realizado desde distintos ámbitos, citaba y después lo puedo compartir, lo van a ver en mis redes sociales, si ustedes buscan el informe Bots, Net Center y financiamiento y discurso de odio contra defensores de derechos humanos 2019-2020. Van a encontrar los estudios que hemos realizado en Centroamérica, está todo en internet, junto a las Naciones Unidas, visibilizando cómo funcionan estas estructuras. Entonces, una primera tarea, ¿bien?, es visibilizar, ¿bien?, la forma en que nosotros estamos, la forma como está operando este fenómeno en América Latina y por ende desde la academia, desde las organizaciones internacionales, desde las organizaciones de sociedad civil, es necesario visibilizarlo. Desde los estrategas, ¿bien?, y que uno conversa de manera permanente con ellos y tratando de visibilizar la forma de entender, ¿bien?, el fenómeno. Bueno, no hay nada peor que apartarse, bien, que ocultarse. En realidad hay que saber estudiarlos, saber evidenciar el impacto que tienen y poder concientizar. Acá hay una tarea muy importante de no ahuyentarse de las conversaciones, ¿bien?, sobre todo por parte de quienes se ven afectados, en este caso periodistas y defensoras y defensores de derechos humanos, que son la carne de cañón, las personas que realmente terminan siendo víctimas de estos grupos que reproducen discurso de odio. Es súper necesario estar y estudiar las conversaciones, poder participar de ellas, no ahuyentarse, ¿ok? Ser activo en ese sentido. Ahí les mencionaba este estudio de caso que hemos detectado en Guatemala. Tuvimos la oportunidad de ver cómo habían evolucionado los seguidores de las cuentas haters. Es decir, hay evidencia para poder hacer el seguimiento de cómo funcionan estas estructuras, hacer análisis de contenido, reconstruir quiénes son sus seguidores, cómo eligen determinadas defensoras y defensores de derechos humanos para poder atacarlos. Me quiero detener en esto y dejar pie para mi compañero Roberto Gondo, ¿bien? Porque claramente, cuando nosotros hablamos de que se reproduce discurso de odio a través de estas estrategias de difusión de información
falsa o no fidedigna, muchas veces lo que como lo vemos en el libro, lo que se hace es escoger un grupo de la población, en este caso, por ejemplo, la población LGBT o defensoras y defensores de derechos humanos, o los propios periodistas mujeres. Tenemos el último informe de Reporteros Sin Fronteras sobre ciberacoso contra periodistas mujeres, es muy fuerte. Nosotros desde la red Dialoga lo hemos compartido y se han desarrollado distintos conversatorios al respecto. En el caso, por ejemplo, de Bolsonaro, fue un caso emblemático de esto, de poder utilizar información falsa, reproducción de discurso de odio, tratando de hacer más polarizada a las burbujas que ya de por sí eran polarizantes, y tratar de jerarquizar bien ese contenido en redes sociales a través de estrategias de desinformación. Y ni que hablar, por ejemplo, el caso de Bukele en El Salvador, que cogió a los periodistas, ¿bien?, como este público objetivo para ser el destinatario del discurso de odio. ¿Qué desafíos nosotros planteamos? Y desde ya los invito a poder leer el libro, que está en Amazon, está en la biblioteca de la Universidad Católica del Perú, pero además está en Amazon disponible como ebook. ¿Cuáles son los desafíos que nosotros tenemos en materia de regulación y de debate de estos temas? Primero, el rol de las compañías a nivel internacional. Creo que el día lunes lo experimentamos todos, esa sensación de vacío de quién le pone cascabel al gato. ¿No? El domingo se filtró cierta información respecto al rol de Facebook y el manejo de datos personales. El lunes, o casualidad, se cayó Facebook, justo después de que se dio a conocer una investigación periodística de alto alcance. Entonces ahí hay un tema, ¿no? ¿Quién le pone cabeza al gato respecto al rol de las compañías? Segundo, ¿es posible o no es posible legislar internamente sobre estos temas cuando se tratan de compañías transnacionales que son la plataforma para reproducir estas estrategias de desinformación y de discurso de odio? Segundo, ¿podemos utilizar los marcos clásicos de legislación interna para regular esto? ¿Bien? ¿O tenemos que regular o crear nueva legislación? Muchos países, por ejemplo, el caso de Uruguay, bueno, utiliza los marcos regulatorios de los delitos de calumnias, de injurias, como los delitos clásicos para perseguir a quienes reproducen discurso de odio. ¿Es válido para redes sociales? ¿Hasta qué punto se afecta la libertad de expresión, sí o no? El rol de la academia, el rol de los fact-checkers. Es súper importante que nosotros desde la academia asumamos un rol activo en participar y estar en las conversaciones y también estudiarlos, pero además en algo que siempre lo menciono y que está en la primera parte del libro, que me parece de gran relevancia poder compartirlo con ustedes y que lo puedan leer, acceder, es ¿y quién controla los fact-checkers? ¿No? Porque comienzan a tener un poder cada vez más importante en nuestros países, son citados normalmente por distintos estudios, pero ¿quién es el regulador de los fact-checkers? ¿Cuáles son las credenciales para decir que esa persona generó y comprobó que un hecho era cierto o era falso? Se abren un montón de debates, bien, a los cuales espero poder compartir, y les invito desde ya a compartir en nuestro libro Fakecracia. Creo que, Luis, estuve en los 15 minutos que me habían señalado, y quedo, bueno, abierto desde ya a invitarlos a que puedan leer el libro y que podamos estar en contacto. Y gracias por la invitación. Muchas gracias, Matías. Sí, interesante. De todas maneras, en siguiente ronda va a ser importante las inquietudes que vamos a expresar, tanto los colegas que vamos a intervenir como el público que esté escuchando. Gracias, Matías. Buen trabajo. Ahora quiero presentar al profesor doctor Roberto Wondo. Él es actualmente coordinador del grupo de trabajo sobre comunicación política y medios de ALAIC. En realidad, con Roberto, con Matías, hace una buena cantidad de años que compartimos el trabajo en ese espacio, y poco a poco ha ido desarrollando una dinámica muy especial. Matías fue en su momento también coordinador, ¿no? Anteriormente yo también tuve la responsabilidad de vicecoordinador, y entonces es una comunidad que va creciendo y que va desarrollando líneas de trabajo muy importantes.
este momento Roberto es nuestro coordinador. Él es profesor de la Universidad Presbiteriana Mackenzie en Sao Paulo, Brasil, y ya decía, es doctor en comunicación y ha desarrollado varias investigaciones relacionadas con opinión pública, observatorio de campañas, y es asesor también en temas de comunicación política y campaña. Entonces, con el mayor gusto, los dejo con la intervención de Roberto, que tiene efectivamente 15, un poquito más de minutos, no será problema. Desafortunadamente, hasta ahora, en todo caso, Andrés no ha podido conectarse. Pero de todas maneras, estamos ahí a la expectativa. Adelante, Roberto, por favor. Muchas gracias, Luis, por la presentación. Estoy muy contento en participar de este conversatorio, ¿sí? Con amigos. Luis, Matías, son personas muy amables que hace años estamos haciendo proyectos juntos y es muy importante este cambio de interacción de la información, de comunicación política, que para nosotros de Iberoamérica, en especial Latinoamérica, es muy importante para mantener viva, mantener fuerte el espíritu de la democracia, ¿sí? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Imaginé que Matías podría hacer un overview, ¿no? Una explanación más amplia de la estrategia de las fake news, ¿sí? Con uso de la tecnología, cómo las personas pueden hacer con relación a equipos que trabajan constantemente junto con bots, con estructuras de la información para hacer una difusión equivocada, que nosotros en Brasil también hablamos de la entropía o entropía informacional, ¿sí? Estamos apenas tentando, son tentativas de hacer una confusión en la cabeza de las personas. Y en muchos casos es interesante porque hablamos de muchos ejemplos de Latinoamérica, pero el más icónico y que trabajo incluso con mis clases de marketing gubernamental en Mackenzie. Incluso muchas gracias por la posibilidad de invitar mis alumnos de negocios internacionales, que algunos están presentes en la salón electrónico, y también un gusto tener los alumnos locales, ¿sí? Los alumnos de la PUC Perú y de las demás universidades de Lima, ¿sí? Cuando cerrar la pandemia, me pongo a la disposición de hacer una visita presencial, ¿sí? Y tenemos este approach de amistad con todos ustedes. Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo voy a compartir algunas diapositivas, pero solamente de modo muy sencillo, porque imaginé que Andrés se pudiera encontrar en nuestro conversatorio, pero no voy a hablar de Venezuela. Yo hablaré solamente del caso de Brasil, en especial empezando 2018 con las elecciones presidenciales de 2018, con la victoria de Jair Bolsonaro, ¿sí? Porque fue la situación de Jair Bolsonaro que la estructura jurídica brasileña se quedó pensante en hacer investigaciones específicas con relación a empresas dirigidas no solamente al grupo de PSL de Jair Bolsonaro, pero también con equipos específicos que ayudaron, ¿sí? El Partido de los Trabajadores con Haddad, candidato postulante a presidencia en segunda vuelta, en una disputa que se quedó muy caliente, pero con muchas informaciones que no fueron verdaderas. Esto se quedó un debate muy importante. Hasta hoy, en 2021, estamos con una comisión parlamentar de inquérito de nuestro Congreso Nacional específica en las actividades y acciones de las fake news, incluso con la inclusión de algunos de los hijos
de Jair Bolsonaro, que hoy algunos son diputados federales, es Flávio Bolsonaro, senador de la República por Rio de Janeiro, estado de Rio de Janeiro, y Carlos Bolsonaro, vereador en la ciudad de Rio de Janeiro. Los tres son personas que figuran en tránsito político y que también son personas que ampararon técnicamente y tecnológicamente la campaña de Jair Bolsonaro en 2018. Entonces yo compartilharé mi diapositiva. Déjeme ver. Creo que ahora está bien, ¿no? ¿Están mirando? ¿Está todo bien, Luis? Ya está. Ahora ya está. Todo bien. Sí. Entonces yo haré el modo de presentación. Mira, ¿qué se pasa? En la situación de fake news en Brasil, hoy hay una preocupación principalmente porque año que viene, 2022, tenemos elecciones presidenciales. Y ahora, en 2020 y 2021, estuvimos vivenciando una situación que desde la democratización brasileña en los años 80 no había una temática amplia en los vehículos de comunicación. ¿Qué se pasó? Nuestro sistema electoral, que es un sistema que empezó electrónicamente en 96, ¿sí? Fue un sistema de implantación gradativa que hoy hay una elección por intermedio de las urnas electrónicas. Y las informaciones de la fake news con relación al sistema y legitimidad del sistema de votación fue una estrategia adotada pelo grupo político de Jair Bolsonaro como un intento de estimular, ¿sí? Potencializar una reflexión de la población que el sistema de votación brasileño no se quedaba seguro, no había credibilidad, y en nuestro país hay la justicia electoral, que es el Tribunal Superior Electoral, que se queda en Brasilia, su estructura de fiscalización e investigaciones, todo más. Entonces, ¿qué yo voy a hacer? La polémica, ¿sí? Se pasó muy fuerte en 2018, incluso cuando hay también la película, ¿no? The Great Hack, de privacidad hackeada, que es muy interesante porque Cambridge Analytica también estaba en Brasil e incluso insería, también hacía su publicidad como Brasil, uno de los países que la Cambridge Analytica se encontraba con un análisis estratégica de las informaciones de los electores nacionales, ¿sí? Entonces, después de 2018 y 2019 para 20, tenemos la pandemia. Y la pandemia, una situación que es incluso un riesgo para la situación de las fake news, que potencializó los recursos tecnológicos. Estamos muy inmersos con las redes sociales. Mira, como si fuera ayer que tuvimos problema con Zuckerberg y todos sus aplicativos, ¿no? El mundo se puso preocupado con la ausencia de la comunicación. Entonces, estamos en un campo, en una estructura muy fácil, muy amplia para tránsito y tráfego de las estrategias de fake news. Entonces, tenemos que tener en todos los países del mundo democrático intenciones efectivas de una fiscalización más precisa, legislación más adecuada, adaptada para las realidades tecnológicas de hoy. ¿Qué se pasó con Bolsonaro desde que asumió la presidencia en 2019? Que toda semana hay una live del presidente y sus partidarios, sus correligionarios, siempre desarrollan estrategias de informaciones que pueden ser efectivas o no efectivas, pero se comparten muy estratégicamente, principalmente por WhatsApp, en los grupos de WhatsApp. Y en Brasil, en una situación territorial una dinámica muy grande, es prácticamente muy complejo porque tenemos una gran parte de la población con baja escolaridad, una baja formación, pero con conexión, pero con una participación electrónica y que no hay un hábito de contestar las informaciones recibidas
si son verdad o no son verdad. ¿Sí? Entonces, la situación de fake news empezó en las elecciones, pero también en la situación de la pandemia. Brasil se quedó un país con una situación muy compleja, ¿no? En las fake news destinadas ao combate da COVID-19. ¿Sí? Esta diapositiva que se expone el fatal fake. Fatal fake é uma integração dos medios brasileiros para a investigação das informações. Mira, o que se passa? Aqui abaixo há CBN, Época, Extra, G1, Globo, Globo News, Globo Valor Econômico, que são alguns periódicos que fizeram uma equipe para verificar, contestar todas as informações que são difundidas por as redes sociais. Hoje, dos pontos mais estratégicos de combate de las fake news en la gran mídia brasileña es la fuente probada o no probada de fatal fake. Entonces, complementando la explanación de Matías, que fue muy rica en la situación de contexto de la fake news en todo el mundo, en especial en los países que se quedó exponiendo, pero fatal fake para nosotros de Brasil es muy importante, porque hoy cuando hay una cobertura de la prensa, fatal fake siempre, todos los días comparten, mira, esta información no es verídica, es una información falsa y los grandes vehículos no comunican o, si no, contestan su veracidad. ¿Qué se pasa también acá? Este es modelo de la urna electrónica brasileña. Mira, ¿y qué se pasa? Hoy estamos en una situación de comprobar para la mayor parte de la población que asumieron como verdad que las urnas electrónicas de Brasil no son posibles son inseguras, posibles de hackeamiento, de hackers, ¿sí? Pero no es una verdad. Desde 96 no ocurrió o fato comprobado de invasión, hasta porque las urnas electrónicas brasileñas son offline, no hay conexión con internet, ¿sí? Solamente los resultados que son dirigidos en los escrutinios, las personas que hacen los cómputos de los votos que pueden tener contacto. Y al final de todo momento electoral son presas, hay una impresión de cinco listas, ¿no? Dirección de los votos para cada candidato, cada postulante en un cargo electoral. Entonces, como estrategia de fake news para las elecciones de 2022, se pasó que el grupo actual en el gobierno brasileño intenta muy fuertemente contestar la urna porque contesta 2022 y es una intención de un golpe, un posible golpe de Estado o una intervención militar. Hay grupos que son muy adherentes al presidente Bolsonaro, como hay también en la presidente Lula, ¿sí? Entonces, en Brasil, de modo distinto de 2018, para 2022 tenemos también bolsonarismo, lulismo, antipetismo y antibolsonarismo. Mira, son 4 vectores importantes en esta elección futura que no se pasaba en 2018. Mira, Jair Bolsonaro fue un parlamentar por 6 a 8 mandatos, pero una persona que se establecía en bajo clero. En Brasil nosotros llamamos de bajo clero los diputados, por ejemplo, que son de partidos de medio porte o pequeño porte y que no hay tanta visibilidad nacional en este sentido. Entonces, estamos con 2 problemas importantes en Brasil. Comprobar o que es real, que las urnas electrónicas desde 96 hacen un trabajo muy bueno en la situación y que es auditada, que es importante. Esta situación exigió de lo presidente del Supremo del Tribunal Superior Electoral brasileño una campaña mediática que yo mostraré una pieza de esta situación, que esta persona se llama Átila Yamarino. Átila Yamarino es un influencer, un investigador, doctor en biología, pero hay un canal en YouTube
que es muy famoso en Brasil, y Átila se colocó se puso con una persona muy influente en Brasil nos días actuales. ¿Qué se pasa hoy? Hay una tentativa de comprobar la situación que era para ser comprobada hace mucho tiempo. Entonces, ¿qué podemos pensar? Que las fake news hacen una desconstrucción de algo que hasta en primer orden no había indicios de nadie equivocado, ¿sí? Entonces, creo que en una percepción personal, la dificultad de las fake news es que cuando se gana muy espacio, hay una amplitud muy ligera. Son muchas personas que se colocan en dudas encima de la credibilidad. Entonces, campañas publicitarias fueron destinadas a fortalecer la imagen del sistema electoral electrónico este año, 2021, porque hay un temor en Brasil que 2022 se no ocurrir una tentativa muy organizada para bajar las fake news en momentos electorales. Ano que viene puedan no ocurrir elecciones más. Entonces, a la democracia en Brasil es posible que hay, sí, un percentual muy pequeño hoy, pero hay un percentual de riesgo democrático de no obedecer al sufragio universal del derecho de voto. ¿Sí? O perigo também, né, está acá também um perigo de la fake news no combate à Covid-19. Infelizmente, um fortuito muy triste, el Brasil está ranqueado entre los 5 mayores países de muertos por la COVID-19. ¿Qué se pasó en Brasil en 2019, diciembre, 2020, todo 2021 hasta ahora? Una secuencia de equívocos relacionados al combate de la COVID-19, con un negacionismo preponderante en la primera parte de la onda de contaminación. ¿Qué se pasó? Había una preocupación mediática por cuestión gubernamental federal de que el COVID-19 no había tener cómo se preocupar, podría abrir la economía y los contrarios a lockdowns y todo más. Pero la situación de mayor riesgo que se pasó en Brasil fue la indicación de medicamentos no comprobados por la Organización Mundial de la Salud y de la ciencia, ¿sí? ¿Y qué se pasó como resultado? Hoy hay una comisión, una CPI específica de la COVID, de las fake news en la COVID-19. Entonces son dos miradas. Una mirando las elecciones de 2022 y otra el combate de la COVID-19, que en Brasil son estos números reales y estos no son números fake, infelizmente. El gobierno federal tuvo una postura negacionista en la pandemia, incluso con un atraso, ¿no? ¿Sí? Para adquisición de las vacinas, ¿sí? Y este momento para nosotros fue fundamental porque hasta ahora estamos ranqueados con la dificultad de la primera, segunda dosis del combate del virus, ¿sí? Y este es el resultado muy importante. Quería que todos pudiesen mirar el número que nosotros tenemos. Estamos prácticamente, creo que mañana llegaremos a 600,000 muertes, 600,000 muertos por la COVID-19 en Brasil hasta hoy, ¿sí? Y aún hay incluso indicios de que algunos hospitales o algunas redes particulares, privadas, podrían también ter escondido, manipulado los números. Pero hoy tenemos 600 prácticamente 1,000 muertos. ¿Y qué se pasó? Estamos en un establecimiento de una CPI pelo Senado Federal para investigación la mala conducta del gobierno en acciones para combatir COVID-19. Sí, está en andamiento en Congreso Nacional en Brasilia. Se preparar un dossier que es posible que el presidente y todo el grupo envuelto a la situación del negacionismo y los errores del combate a COVID-19 en Brasil se pueda
proseguir en los próximos meses. Mira, para nosotros en Brasil, hoy no es interesante un proceso de impeachment, porque un proceso de impeachment de un presidente, como ocurrió en Perú hace algunos meses, ¿no? El proceso de impeachment normalmente en Brasil se queda por un año y medio. Es prácticamente un tiempo que hoy sería prácticamente el fin de mandato de Bolsonaro. Entonces, este dossier preparado por la pandemia va a ser tal vez importante se Jair Bolsonaro va a quedarse candidato o inelegível en la elección de 2022. Y para encerramento, respondendo una pregunta que me colocaré a la disposición también para conversar con todos ustedes, que son los retos para las elecciones de 2022 en Brasil. Hay una polarización. Mira, incluí Bolsonaro y Lula como ahora dos presidentes, expresidentes, Lula con mandato de 8 años, desde 2002 hasta 2010, y Bolsonaro de 2019 hasta 2022. Son los dos principales postulantes para la presidencia de la República y los retos de combater las fake news en todo el territorio nacional. Y los demás postulantes, que es una intención de una tercera vía, que en Brasil nosotros no sabemos, estamos aún en momento de los precandidatos, los prepostulantes a presidencia. Acá puso los 6 que son hoy lo que están alineados en las principales encuestas que son hechas, pero puede cambiar certamente. Hay personas de la media, por ejemplo, Doria, que es el primer imagen de la parte arriba, que es gobernador de São Paulo, como abajo, que también es Eduardo Leite, que es gobernador de Rio Grande del Sul. ¿Sí? Están en una disputa por la socialdemocracia, por salir por PSDB, que es socialdemocracia brasileña. Los demás, hay un ex ministro de la Salud de Bolsonaro, que es Mandetta, como también hay una persona que es Datena, que es un presentador de, ¿cómo se llama?, de programas populares en Brasil, ¿sí? Programas que son para la gran la gran masa, la mayor parte de las personas. Hay Ciro Gómez y Marina Silva, que son prácticamente postulantes hace 12 años. Hacen 3 elecciones que salen candidatos y que hasta hoy no tuvieron un incremento muy alto para esto. ¿Qué se pasa? Creo que mi tiempo ya se quedó. Me coloco a la disposición. Gracias, Luis, por su atención. Gracias a todos que están presentes en nuestra mesa. Gracias a Matías también. Es un placer compartir con todos ustedes las informaciones. Fue muy sencillo porque el tiempo es pequeño, pero me pongo a la disposición para algunos cuestionamientos y todo más. ¿Sí? Incluso hay acá para las personas interesadas en Perú mi contacto por WhatsApp, que es más ligero para mí todos los días. Está con código de Brasil 55 y mi número, como también por Messenger, por Facebook y mi correo electrónico institucional de la universidad. Gracias, Luis. Muy bien. Muchas gracias, Roberto. Muy interesante y definitivamente yo creo que has provocado que vayamos a tener varias preguntas e intercambios de opiniones y de puntos de vista. Me corresponde esta intervención, además de la labor de moderador. En todo caso, para quienes no me conocen, son fuera del ámbito de la Universidad Católica y también los estudiantes de Brasil, de São Paulo, de la Mackenzie, que están participando y presenciando esto. Mi nombre es Luis Olivera, soy profesor de la Universidad Católica, específicamente
o básicamente, fundamentalmente, en la carrera de comunicación para el desarrollo de nuestra Facultad de Comunicación. Mis temas de trabajo están vinculados a comunicación política, por eso mi afiliación también al grupo de trabajo de comunicación política y medios de ALAIC, y también formo parte del grupo de investigación en comunicación política que dentro de la Universidad Católica, que depende de nuestro vicerrectorado de investigación. Este tema de la comunicación de gobierno en el que estamos metidos, ¿no? La idea no es solamente fake news que tienen que ver con que ocurren con muchas cosas, sino en términos de contextos electorales. Justamente contar con Matías y con Roberto tenía la idea de complementar puntos de vista y apreciación. Desafortunadamente, Andrés no se ha podido unir a nosotros. Es profesor de la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas. Seguramente no sería la primera vez que desafortunadamente no podemos contar con él en alguna reunión o intercambio académico por las complicaciones propias de lo que vive Venezuela y su enganche a distintas redes y poder participar de este tipo de reuniones. A ver, yo quería compartir con ustedes una reflexión un poco en proceso, que, a partir justamente de lo que nos han compartido Matías y Roberto. Yo quisiera, digamos, señalar que, digamos, las fake news, yo la calificaría como una herramienta de una manera de hacer política. Hay total consistencia, no es un hecho suelto, es una manera de hacer política, de entender la política, de entender las relaciones entre los integrantes de una sociedad que recurre a este tipo de herramientas para, digamos, perpetuarse, consolidarse y mantener este status quo. Lo digo porque en el contexto que hemos visto acá en el Perú, particularmente en la segunda vuelta, si bien es cierto, un lado, o uno de los candidatos, o una candidata, y la gente alrededor de ella, y los distintos grupos alrededor de ella, digamos, eran bastante los mayores productores de noticias, de fake news, desde el otro lado, en el gran conglomerado que se armó y que justamente llevó al triunfo del lapicito, como se dice, del presidente Pedro Castillo, también se usaban. Entonces, y se hacían correr, ¿no? Rumores, ideas, ¿no? Muchas cosas falsas. Entonces, por eso yo lo llamo es una manera de hacer política. No corresponde a un lado del espectro político, corresponde a una manera de hacer política. Y entonces eso es clave porque nos apunta a que no se trata de una opción ideológica, se trata de una opción, digamos, podríamos llamar cultural o ética de cómo respetar al otro. Pero lo que tenemos en el mundo, y lo hemos visto así en Perú, lo que tenemos en el mundo es un proceso social muy complejo, dinámico, con varios hitos muy importantes que me voy a permitir repasar muy rápidamente. Quizás el punto de partida lo podemos ubicar en los inicios de los años 80 con la presencia de Ronald Reagan en la presidencia de Estados Unidos y Margaret Thatcher como primera ministra de Inglaterra, aplicando todo un paquete de medidas que se llamaron pues, neoliberales, ¿no? De achicamiento del Estado y de los servicios del Estado, y de promoción y propugnando un libre mercado y libre competencia, ¿no? Eso luego acompañado poco tiempo después por las famosas medidas de, pues, digamos,
las medidas que se integraron al famoso consenso de Washington, que ya conocemos la historia, que nunca hubo tal reunión ni tal consenso suscrito, pero sí, digamos, ahí estaban las medidas económico-políticas para derivar el devenir de los países en esa línea. Y digamos, la fresa que culmina ese proceso es el año 89 con la caída del muro de Berlín, cosas que ya sabemos que se venían desde antes, ¿no? Desde el año 85, la subida de cambio del régimen del Partido Comunista en la Unión Soviética, y comienza el proceso de desmembramiento de todos, y el año 89 ya con la caída del muro es definitivo y entran todos estos países de toda esa órbita digamos, dentro de la égida del capitalismo, ¿no? Pasamos de la bipolaridad a la unipolaridad, y entonces los años 90 son años de un tremendo, digamos, hegemonismo y lo que digamos una tremenda soberbia por parte de los triunfadores en esta confrontación que tomó toda la Guerra Fría, ¿no? La soberbia de haber ganado y de querer, además, que eso digamos, que ese triunfo llamémosle, en el campo de la economía, debía ser un triunfo, debía extenderse a la política, y que la manera de hacer política era por los criterios de la economía. Entonces, el libre mercado, el individuo, la opción racional, no ideologías, todo ese paquete de reflexiones, ideas, recetas, donde de pronto el trabajo de Fukuyama del fin de las ideologías es un referente claro. Pero todo esos 10 años, toda esa década, lo que generó por debajo fue lo que después reventó el año 2001, que fue el ataque terrorista a las Torres Gemelas. Y entonces abrió una nueva etapa en los procesos políticos en el mundo. Fue más claro el tema de la globalización, de los problemas y de los temores y de los riesgos, y se puso por delante temas de seguridad. Ya no era una propuesta política, de un modelo político, una idea política, era simplemente la confrontación por la vía de la violencia entre nosotros y ellos, los infieles y los creyentes, los abusivos y los buenos, y entonces el mundo se polariza y hay gran tensión y gran producción de mensajes falsos para justificar una serie de acciones que hacían los propios supuestamente defensores de la democracia y de la libertad. Entonces, es en ese contexto, en esa manera de hacer política, en esa forma de aproximarse a la sociedad y a los seres humanos, los buenos, los malos, los creyentes, los herejes, los buenos y los equivocados, ¿no? Los tontos útiles y los inteligentes, que se perpetúa o se desarrolla esta manera de hacer política. Con la idea inclusive que se vuelve bastante, diríamos, lugar común, ¿no? Más que hegemónica, lugar común de la política sucia, la política cochina, la política no, digamos, no, sus reglas, hay que ser mentiroso, hay que engañar, hay que mentir, hay que estafar, ¿no? Eso es política, ¿no? Y nada más lejos de la realidad. Entonces, este tema o esta herramienta de las noticias falsas, eso es a lo que lleva, ¿no? Es esta herramienta de esta manera de hacer política. Entonces, yo diría, y es lo que me interesa enfatizar, que más allá de encontrar todas las lógicas y los distintos
herramientas también para, digamos, detectar estas noticias falsas y, y cambiar la manera de detectar estas noticias falsas y cambiar, digamos, los niveles de credibilidad que la sociedad les concede a ellas. Es importante pensar en la raíz de esto, ¿no es cierto? En la manera como hacemos política, la manera como se hace política en nuestros países. Yo creo que justamente lo que nos ha presentado Roberto, de la gran polarización que existe en Brasil entre un individuo que hoy es presidente, que no respeta nada, que ha colocado a su familia en cargos públicos por todos lados y que prácticamente es un rey en términos de que hace lo que desea, y además, digamos, es de un comportamiento tremendamente, llamémosle, racista, ofensivo. Los que no son como él no son ciudadanos, no son buenos brasileños. La idea de la patria que se convierte en referente, no son buenos peruanos, ¿no? Los que votan, los que no votan por este lado, que somos los que usamos la camiseta de fútbol de Perú, no son buenos peruanos, ¿no? Esta manera de estigmatizar al otro, ¿no? Ahí yo quiero dos o tres cosas para ir terminando. Entonces, el contexto en el que aparecen estas fake news corresponde a un contexto de, digamos, de un acentuamiento de las pautas de la economía del libre mercado llevadas a extremo, trasladadas inclusive de una manera más mecánica, burda, a la política y al terreno de la política. El terreno donde todo, supuestamente donde todo vale, entonces mentir no es algo que deba ser moralmente condenado. La otra dimensión tiene que ver con el exacerbado individualismo. Entonces cada uno ve por su situación, cada uno ve por su futuro, y no importa qué haga con tal de asegurar un buen futuro para sí mismo. Entonces, ausencia de dimensiones, de reconocer al que está al lado como, digamos, un compañero que sufre problemas similares o carencias similares a las que sufro yo, sino el de al lado es un rival, un competidor, alguien que tengo que sacar del camino porque de repente él consigue lo que yo quiero conseguir. Entonces, también peleo con el de al lado, ¿cierto? No se identifica dónde está el problema, sino que lo que se hace es meterse a competir con el de al lado. Y lo otro también que hay es típico de estas redes es que es tremendamente individual y después nadie es responsable, ¿no? Nadie se hace responsable de lo que rebota. ¿Cuántas veces a mí me ha pasado? Supongo que a ustedes también, que uno pregunta, oye, ¿y esto de dónde sacó? ¿Cuál fue tu fuente? ¿De dónde vino? Entonces, no sé, a mí me lo pasaron y yo lo paso. Esta suerte de ansiedad por ser el que brinda la última noticia en estos medios sociales, ¿no? Qué importante. Entonces, la poca responsabilidad, ¿no? Nadie se hace responsable por lo que difunde, sino que simplemente lo pasa y después dice, bueno, yo lo pasé. Entonces, esa es otra dimensión del poco respeto entre las personas, de unos por otros. Y finalmente también con este tema de la polarización está, digamos, la tremenda, llamémosle, tosudez, terquedad de los polos más recalcitrantes en cualquier lado, ¿no? Y cuando a mí alguna vez me contestaron, cuando demostré que algo que había afirmado una persona con la que formas parte de un chat en WhatsApp, demostré que era falso lo que sostenía, su respuesta fue muy, yo diría, muy gráfica, muy clara, ¿no? Me dijo algo así como, no me importa que no sea verdad,
porque es cierto. Ya, no hay manera, ¿no es cierto? Ahí no entran balas, es una situación realmente complicada y desastrosa. Tiene que ver, yo creo, con nuestra capacidad de ser efectivamente, digamos, habitantes, participantes de una sociedad. Implica tener respeto, implica estar organizados, reconocer respeto al otro, y que el fin nunca justifica los medios. Entonces ahí tenemos muchas cosas por cambiar. Creo que va a ser algún día, espero que no tarde demasiado y que yo lo pueda ver, algún día cuando estas fake news simplemente se desinflen, porque las instituciones y los seres humanos estamos más allá de eso y tenemos capacidad de hacer las cosas mejor para todos. Muchas gracias. Esa es mi intervención. Entonces, ahora, de pronto, no sé, Janet, si tú has ido recogiendo algunas inquietudes a través del chat, o abrimos para que de pronto algunos de nuestros participantes, o varios colegas, profesores de nuestra universidad y facultad, y también me parece que no sé, ¿cómo hacemos, Janet? Tú dirás. Ahora tenemos un momento para las preguntas. Esto, Luis. Sí, estoy Sí. viendo a Janet desde el departamento. Sí. No, no sé. Yo quería complementar, yo quería compartir un dato, a ver, y es el siguiente. En la mañana también Brasil tiene 600.000 fallecidos por COVID-19. Perú tiene 200.000, ¿correcto? Pero Perú tiene 33 millones de habitantes y Brasil tiene 202 millones de habitantes. Entonces, ahí yo creo que hay algo. Ustedes, y yo creo que con razón, están escandalizados con los 600.000 fallecidos. Nosotros deberíamos estar mucho más escandalizados y confrontar esa triste realidad. Pero como un número muy alto, ¿no? Es un número muy alto, total de la población. Sí. A ver, ha levantado la mano. Pedro Barbosa, creo que es mi alumno. Bueno, en ¿Quieres todo caso, hablar, Pedro? Sí, yo tengo la pregunta. adelante. Profesor, muchos políticos, sobre todo de izquierda, han presentado como la solución para la fake news una regulación de las redes sociales. ¿Crees que este podría ser un camino? Si sí, ¿por qué? Y si no, ¿qué impactos negativos pueden tener esta medida para el país y la democracia? Muy bien, Pedro. Nos planteas la pregunta a los tres, me imagino, o alguno en particular. Creo que sí, pero si quisiera empezar, Luis, después yo hablo también. Matías está logado con nosotros. Sí, Matías está ahí ligado, nos está escuchando, y entonces... Perfecto. Entonces, si quiere empezar, quédese tranquilo. De pronto yo comienzo y más bien lo llamo a Matías. Le estoy diciendo a Matías que sería interesante, con la experiencia que él tiene y la visión general de América Latina desde la Corte Interamericana, compartir su criterio. Mira, con el tiempo, yo he ido aceptando algo que cuando era joven no me parecía muy sensato. Y es que cuando era joven, en la época del gobierno militar, ¿no?, en el Perú, en los años 70, este proceso muy peculiar del general Velasco, y las reformas que impulsó, yo escuchaba decir, la mejor ley de prensa
es la que no está escrita, porque cuando se establecen parámetros y medidas y ese tipo de cuestiones, suelen complicarse más las cosas. Por lo menos eso no, digamos, la experiencia que yo he visto y he vivido. Yo tengo la impresión que una regulación muy fuerte a todas estas fake news que se producen podría complicar más las cosas, y Zuckerberg y sus amigos probablemente encontrarán igual la manera de salir adelante con lo que ellos quieran. Yo confío en instituciones que los ciudadanos puedan mover más. Por ejemplo, yo creo que no tanto regular, pero por ejemplo, la experiencia en lo que yo he visto, digamos, de los defensores del lector en algunos periódicos, resulta de todas maneras interesante y un paso adelante en proteger el derecho a la información por parte de los lectores. Y eso podría también llevarse, creo yo, a distintos medios de comunicación masiva. No sé cómo podría funcionar en medios sociales, en las redes, pero de pronto algo por ahí. Yo confío que la gente en un punto va a dejar estas cosas. Yo creo que lo que es nuestra responsabilidad es ofrecer otras maneras de informar, pero sí, hay un tema muy, de todas maneras, polémico. Sí, Roberto. Yo responderé para Pedro, pero para los demás colegas, creo, Pedro, que va a seguir no hay como tener una padronización global para combater las fake news. ¿Y qué se pasa? Las acusaciones entre acusador y réu, de las fake news, es una línea muy tenue que se pasa entre comprender como un cerceamiento de la libre iniciativa de manifestación de las personas con el combate efectivo de lo que se cree que es fake o no. Pero, ¿qué se pasa? Y es interesante para nuestros colegas que no son de Brasil, ahí sí, el comentario de Pedro tiene una coherencia muy fuerte, porque en Brasil hay algunos proyectos de ley para ver un control o al menos un monitoramiento más intenso de las fake news, pero no solamente de las fake news, pero un monitoramiento de los grupos o empresas que están haciendo disparos de noticias falsas. Entonces tenemos un otro brazo de la comprensión. Hay sí una situación de una intención de mantener en control este proceso, pero estamos en un sufragio y un derecho de la libertad de expresión y libertad de opinión, que es muy interesante, porque algunas personas que, por ejemplo, son de extremo, izquierda o derecha, se blindan o intentan protegerse comentando, mira, yo tengo mi derecho de posicionar la situación que yo pienso. ¿Sí? Incluso en los Estados Unidos, los estadounidenses también están haciendo este reto, ese dilema, porque los republicanos piensan, están ciertos, algunos de ellos más radicales, que la vacuna no es una salida, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, la comprensión es que no es una fake news porque ellos creen que no es una alternativa muy buena. Entonces, es algo muy complejo, Pedro, y creo que en los próximos años va a tener más debates intensamente acerca de esta información o de esta realidad. En Brasil, certamente, año que viene vamos a tener problemas, sí, indubitablemente, y no solamente en Brasil, pero en todo el mundo, ¿no? Pero creo en una situación. Cuando miramos la película de la privacidad hackeada, de Great Hack, es interesante porque el escenario de 2016 favorecía a Trump, pero en 2020 Trump perdió, ¿sí? Entonces no es una garantía completa de que las fake news o los disparos de los bots van a ganar una elección.
aún tenemos una otra dinámica en el plano del fondo que separa no solamente las informaciones compartidas, pero lo que se pasa en los aniversarios, de la química de la propaganda y contrapropaganda de las elecciones, ¿no? El momento que se vive. Entonces es interesante. En ese sentido, por ejemplo, Trump podría ser el presidente y Biden ganó por los delegados y ganó también por las calles, incluso porque el movimiento Black Lives Matter o George Floyd o otras situaciones explodieron muy cercano de las fechas electorales. Entonces, es muy interesante. Política es una situación que no es posible ganar con la ciencia de las exatas, ¿no? Es interesante este punto. ¿Todo bien, Pedro? ¿Tranquilo? Sí, profesores, gracias. Perfeito. Pessoal, se alguém quiser perguntar em português, e eu também traduzo aqui, se alguém preferir, eu também estou à disposição para os alunos do Brasil, tá bom? Fiquem à vontade, tá? Se quiser perguntar. E para nossos alunos de PUC y que son hispanohablantes, me pongo a disposición con mis errores de mi habla, pero intento responder de la mejor forma posible. ¿Todo bien? Uh-huh. Sí, a ver, estaba preguntando, Andrés se comunicó hace un momento diciendo que desafortunadamente tuvo un corte de luz y de energía eléctrica, ¿no es cierto? Acá en el Perú, a la energía eléctrica le decimos luz. Y le he preguntado si tiene posibilidad, pero parece que no tiene posibilidad. Se disculpa con todos ustedes, en primer lugar, pues también con nosotros, somos amigos, sabemos que esas cosas pasan, pero también nuestras excusas de que él no haya podido estar presente. Definitivamente era también, como nosotros, nuestros otros expositores, desde su experiencia en Venezuela, estábamos con bastante interés en escuchar. No sé si algunos de los presentes tienen alguna pregunta, algo que quisieran plantear o comentar, compartir. Como ha dicho Roberto, algunos de los jóvenes estudiantes que habla portuguesa. Bueno, Luis, para nuestros colegas que están en Zoom ahora, también si for más tranquilo, es posible mantener contacto con nosotros, ¿no? Mantener contacto con profesor Luis, alumnos de Brasil, me pongo a la disposición también de mantener contacto con los alumnos de Perú, después por correo o por WhatsApp podríamos responder las indagaciones, no solamente hoy, pero las indagaciones futuras, porque tanto Perú como Brasil están en ebullición, ¿no? Estamos en una situación de peleas, de tentativas de poder muy fuertes entre 2021 y 2022. Brasil creo que está en una situación peor porque estamos en un año que debería ser un año de revitalización económica internacional. Todos los países que no están con elecciones en 2022 están centrados en políticas públicas y económicas para crecimiento y retomada. Y Brasil ahora se encuentra en una situación muy compleja porque todos nosotros sabemos que año electoral hay una instabilidad muy fuerte en los mercados financieros y todo más. Entonces, viviremos con una complejidad emocional también muy fuerte en los próximos meses. Va a ser complejo. Pero seguimos adelante, ¿no? Mejor do que estarmos en los números de los 600,000, ¿sí? Somos sobrevivientes. Yo hablo con mis alumnos y mi red de contactos que somos literalmente sobrevivientes en un caos pandémico global. Y esta situación, este escenario, ese contexto de la pandemia demostró la capacidad de los gestores públicos de hacer de modo correcto, de hacer de modo diplomático, o cuando no es hecho de este modo, se instaura un caos
sin precedentes. E infelizmente las personas mueren. Es real, es muy triste. Y que los próximos años podamos no olvidar de esta realidad que vivenciamos hoy. ¿Sí? Ujú. Entonces, Luis, creo, Matías va a querer hablar algo o por mí podemos cerrar, no hay problema. Bueno, yo tengo la impresión, dijo que nos iba a estar escuchando, entonces. Hay una pregunta o un comentario de la Silanir Díaz. Mira, no, está en chat. Está en el chat. Sí. Ah. Mm, ay, yo no soy experto en esto. A ver, adelante, léelo tú, Sí, Roberto, por favor. preguntando si es posible hacer un resumen, por favor, de las fake news. Entonces, Silanir, nosotros hablamos sobre tres miradas, ¿no? Primero fue Matías, que habló un poco de la importancia del combate de las fake news y cómo las informaciones falsas son destructivas para una situación democrática, ¿sí? Y que es posible tener en las elecciones, pero totalmente en todo el gobierno, ¿sí? Después, en mi habla, se pasó que yo presenté un poco la realidad de Brasil, que estamos con dos retos muy fuertes. El primero, de las fake news de las elecciones de 2018 hasta las elecciones del año que viene, 2022, con un riesgo de la democracia, porque en un determinado momento de 2020 para 2021, el gobierno actual se puso a contestar la idoneidad y credibilidad del sistema electrónico de votación brasileño. Sí, porque en las encuestas incluso está muy abajo del candidato de postulante el expresidente Lula, del Partido de los Trabajadores. ¿Sí? Y la otra situación, la situación de la pandemia, que también ocurrió muchas fake news. Hablamos junto con la posición de profesor Luis, que en Perú también ocurrieron muchas situaciones malas de nosotros hablamos de entropía informacional, ¿sí? Muchas informaciones que no fueron totalmente pertinentes. Hay algunas personas que son favorables o contrarias a la ciencia. Creo que no es un fenómeno solamente de Brasil. Que nosotros hablé de Brasil por una experiencia de estar vivenciando un número muy alto de óbitos, de muertos. Pero Luis habló también que en Perú la situación está con números altos comparado en la densidad demográfica y poblacional de Perú. ¿Sí? Creo que, en resumen, es este punto, Silanir. No lo sé si está bien, pero me pongo a la disposición. Incluiré acá en mi correo electrónico, si quiera, es posible responder después para ti un poco de la realidad brasileña o la realidad de las fake news. ¿Todo bien? Si es posible escribir en chat o en audio también, tranquilo. Creo que después de Silanir no hay más preguntas, Luis. Entonces, Sí, no lo sé si hay un tiempo límite de yo la creo sesión. que todavía tenemos un poco de tiempo más, pero yo diría que ya vamos, salvo que haya alguna otra pregunta, vamos terminando también. Hoy día el presidente Castillo ha anunciado que hoy a las 20 horas, a las 8 de la noche de Perú, o sea, a las 10 de la noche de ustedes, va a juramentar un nuevo gabinete. Y entonces han pasado poco más de 2 meses y ya estamos cambiando gabinete. Ojalá las cosas sean para mejor, porque la experiencia de estas semanas han tenido muchos momentos de tensión. Confiemos en que estos cambios sean para bien. Se habla de, por un lado, incrementar el número de mujeres que formarán parte del gabinete. Hay 2 de 19, entonces no es nada alentador o positivo, y parece que van a aumentar por ahí, pero yo creo también la clave es aquellas carteras que han estado teniendo complicaciones, esperemos que
se renueven y haya una mejor ruta para el Perú, porque la crisis económica, no tenemos, a diferencia de ustedes, elecciones el próximo año, pero estamos justamente en esta incertidumbre que debe entrar en una etapa más fuerte para aprovechar lo que significa el incremento de los precios internacionales de los minerales y de todos los productos que exportamos, ¿no? Y que entonces se pueda tener un uso racional también de todos esos ingresos. Roberto, muchas gracias a Matías, aunque en este momento de pronto ya ha seguido con otra reunión en la que está participando en Montevideo. Muchas gracias a todos, todas y todes, a cada uno por participar, estar presentes. Los animamos a seguir participando e informarse de las actividades de este segundo encuentro de investigación que organiza el Vicerrectorado de Investigación de la Universidad. Tienen a su disposición también nuestro grupo de investigación en comunicación política, y va a ser un gusto que sigamos en contacto y sigamos trabajando. Muchas gracias a todos por su presencia, su participación, y cualquier momento y en cualquier parte del planeta o con cualquier pantalla nos volveremos a encontrar. Que les vaya muy bien. Gracias, Adiós. Luis. Muchas gracias a todos. A Buenas todos, noches. muchas gracias.